Buenas tardes, amigos y hermanos. Bienvenidos a esta su página, La Sana Doctrina. Qué hermoso, qué maravilloso es estar predicando nuevamente a través de este canal y esta página, su sana Doctrina. Es un cordial placer y privilegio hablar del mensaje de la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a estar ministrando este mensaje bajo un tema que se titula Un encuentro con Jesús. Y qué hermoso es hablar de Jesús, ¿verdad? Pero qué maravilloso es tener un encuentro con Él. Tener un encuentro con Jesús es cambiar de vida. Tener un cambio radical en tu persona como hombre, como ser humano. Y quiero estar ministrando este mensaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, versículo del 1 al 6. A través de esta versión leída, usted va a poder entender qué es tener un encuentro con Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos, es tan importante saber quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue nacido en una ciudad llamada Tarso. Se dice que este hombre fue instruido a los pies de un erudito muy famoso llamado Gamaliel. Saulo estudiaba las escrituras para poder obtener un puesto importante dentro del Sanedrín de aquellos tiempos. Entonces se dice que Saulo era alguien celoso de la ley, de las escrituras, de modo que por esta causa dice la escritura que Saulo perseguía la iglesia de Cristo. En aquel tiempo dice la escritura que cuando Esteban predicaba el mensaje de salvación y predicaba a Jesucristo, dice que Esteban fue apedreado y que Saulo consentía la muerte de Esteban. En otras palabras, Saulo acreditaba que mataran a Esteban. Y Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva. Y en ese tiempo hubo una gran persecución, de modo que dice la escritura que Saulo iba y entraba en las casas y arrastraba a las familias que predicaban el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero esto era porque aún Saulo no conocía quién era Jesús. Por eso yo te vengo a hablar en esta tarde de que un encuentro con Jesús te lleva a cambiar de tu manera de pensar y de tu manera de vivir. Porque la Biblia dice que Saulo los arrastraba mientras no había conocido a Cristo Jesús. Había habido una gran persecución en toda Jerusalén y Saulo era uno de los principales hombres que buscaban a los apóstoles del Señor para traerlos y golpearlos y encarcelarlos. Pero dice la palabra del Señor que un día Saulo vino ante los sumos sacerdotes para que le dieran cartas firmadas para entrar a las sinagogas de los diferentes alrededores, para que donde quiera que se encontrara algunos de estos hombres discípulos de Jesús, traerlos y encarcelarlos. Y dice la escritura que en esta ocasión Saulo
iba rumbo a Damasco a buscar a aquellos que predicaban el nombre de Jesús. Pero lo que Saulo no entendía, lo que Saulo no sabía, que rumbo a Damasco él tendría un encuentro que cambiaría su vida y su modo de pensar para siempre. ¿Por qué? Porque Saulo era arrogante, era altivo, porque él venía y capturaba a los hijos de Dios. Pero esto lo hacía él sin saber, sin haber conocido a Jesucristo. Dice la Escritura que cuando él iba rumbo a Damasco, de pronto, cuando iba él en ese camino, dice la palabra del Señor que de pronto viene una luz del cielo que le salió al encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que él le respondió: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y dice la Escritura que Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versículo 5. Y dice la Escritura en Hechos 9, versículo 6, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De pronto dice la Escritura que quedó totalmente ciego a causa de la visión que había mirado. Y los hombres que andaban con él estaban espantados de aquella voz que sonaba. Y dice la palabra del Señor: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Si nos damos cuenta, aquí hubo un encuentro trágico para la vida de Saulo. ¿Por qué? Porque él quedó totalmente ciego. Aquel hombre que traía a su cargo más hombres para poder capturar a los siervos del Señor, ya tenía que ser guiado por su mano, porque Jesús le había dicho: dura cosas te dar coces contra el aguijón. Y él estaba peleando contra el mismo Dios. Entonces dice la palabra del Señor que entonces Saulo se entró a Damasco, y dice: donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Saulo estuvo 3 días en ayuno a causa, por las consecuencias de lo que él estaba haciendo con la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces dice la Escritura que Ananías se sorprendió y le dijo: Señor, pero ¿acaso no es este el cual ha golpeado a la iglesia de los santos en Jerusalén? Entonces dice la palabra del Señor que Jesús le respondió a Ananías y le dijo, Hechos capítulo 9, versículo 5: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hermanos, en ese momento Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús. Dice la Escritura que entonces Ananías fue y entró, poniéndole las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibido él al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos,
que estaban en Damasco. Es tan importante tener un encuentro personal con Jesús, que aquel que ha tenido un verdadero encuentro genuino cambia su manera de vivir y cambia su manera de pensar. Nunca más será el mismo aquel que ha conocido a Cristo. Dice la Escritura que el que ha conocido a Jesús, este hombre tiene que tener frutos dignos de arrepentimientos. Tiene que haber una conversión genuina en el espíritu, el que ha conocido a Jesús. Porque el que ha conocido a Jesús, el que cree que le ha conocido y se ha apartado, entonces este nunca le ha conocido. Dice la Escritura que Saulo enseguida empezó a predicar en las sinagogas de Damasco. Y fue una novedad. Como quizás hoy día hay personas que por medio de su manera de vivir es casi imposible creer que han cambiado de vida. Porque puede haber muchos testimonios de hombres, de mujeres que son personas muy malas, perversas, con un testimonio desacreditable, pero cuando llegan a las plantas de Jesús son transformados, así como lo fue Saulo de Tarso. De modo que cuando Saulo entendió cuál era el llamado de Jesús, dice la Escritura que él hablaba palabras por medio del Espíritu Santo, y una de estas fue que dijo: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También dice la Escritura en el libro de Filipenses, dice la Escritura que él dice: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. También dice la palabra del Señor en otra parte donde él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vea el cambio que tenía este hombre al hablar de Jesús. Y anteriormente, antes de conocerle, él blasfemaba el nombre de Cristo a través de arrastrar, de azotar la vida de los primeros cristianos. Pero de pronto, cuando él tiene un encuentro personal con Jesús, dijo: ahora ya no vivo yo, ahora Cristo mora en mí, ahora Cristo vive en mí. Dice la palabra del Señor que fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para predicar el evangelio por diferentes lugares de Asia Menor. Conquistó muchos lugares y ahora ya no se llamaba Saulo de Tarso, ahora se llamaba el apóstol Pablo, un hombre con una reputación y con una identidad de hombre de Dios, que así también marcó la historia por encima de todas las humillaciones, de todos los ultrajos, de todos los azotes. Pudo mantenerse firme, peleando la buena batalla, hasta que Cristo decidió llevárselo con él. Porque hubo una conversión genuina de un hombre que perseguía a la iglesia y después de un hombre que predicaba el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es tan importante hoy día que la gente tenga un verdadero encuentro personal con Jesucristo. Porque cuando la gente en verdad conoce a Jesús, su vida es transformada, su vida es limpiada. Quien viene a las plantas de Cristo, esta persona será diferente. Ahora, hermano, concluimos con parte de este mensaje. Saulo, para reconocer a Jesús, se quedó totalmente ciego. Y dice la Escritura que lo tuvieron que tomar por sus manos para guiarlo para que entrara en Damasco. La pregunta es: ¿cómo esperas tú conocer a Jesús? ¿Ciego, como lo terminó Saulo? ¿O cómo quieres conocer a Jesús? ¿Paralítico? ¿O que ya no puedas caminar? ¿Cómo quieres conocer a Jesús en una enfermedad de muerte? ¿Cómo quieres tener un encuentro personal con Cristo cuando ya todo esté perdido? Yo te invito a que ahorita que estás con vida, con salud, que aceptes a Cristo y que vengas a las plantas de Jesús para que tengas un encuentro personal con el Hijo de Dios.
Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermano, y que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida. Amén.